Como siguiente título escriban ustedes, a ver, campo de un cilindro conductor. Se tiene un cilindro regular, coma, conductor. De radio, R mayúscula, y altura H mayúscula. H mayúscula es mucho mayor que el radio, así, ¿sí? H mayúscula es mucho mayor que el radio. O sea que el alambre es bastante largo, ¿está claro? O en otros casos, el cilindro, como repito, es bastante largo, o sea, es un alambre grueso nada más que tenemos. Uniformemente cargado con una densidad superficial de carga sigma. ¿Sí? Calcular el campo eléctrico de este cilindro en su exterior y en su interior. El campo en la misma superficie lateral del cilindro. Aquí tenemos el dibujo. ¿Sí? El radio del cilindro es R. Agreguen otra condición, el cilindro es hueco. ¿Sí? Por favor agreguen otra condición, el cilindro es hueco. Esto no tiene importancia, pero vamos a darlo como condición. Bien, ahí tenemos entonces el gráfico de las condiciones del problema. A ver, voy a escribir el teorema electrostático de Gauss para analizar si es aplicable o no es aplicable a este caso. ¿Está bien? Vamos a escribirlo. Hoy día lo voy a usar muchas veces, por eso voy a escribirlo aquí en la parte superior. Entonces tenemos que el flujo del vector intensidad del campo eléctrico por una superficie cerrada cualquiera, está claro, superficie gaussiana, va a ser igual a 1 entre epsilon sub 0 por la sumatoria algebraica de cargas que hay dentro de la superficie gaussiana. ¿Sí? A esta ecuación vamos a llamarlo 1, a ver. Fíjense, jóvenes, el cilindro de gran altura, está claro, de altura H mucho mayor que el radio, como repito, es como un alambre grueso. ¿Está claro, no? Como un alambre grueso. Lejos de los extremos del cilindro, el campo de ese cilindro va a ser completamente análogo al campo de un alambre. ¿Está bien o no? Como si el campo fuera, como si el cilindro fuera un alambre. Si es así, entonces el campo de un alambre sale perpendicular al eje del cilindro. Y en cualquier dirección que tomemos por la simetría cilíndrica, en cualquier dirección que tomemos, la magnitud de ese campo va a variar de la misma forma. Si salimos en forma perpendicular al eje del cilindro. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, la magnitud del campo se comporta como si tuviera una sola componente. Entonces es aplicable el teorema de Gauss aquí, porque tenemos una sola ecuación. ¿Está claro eso? Bien, ahora hay que escoger la superficie gaussiana de tal manera que podamos integrar esto, como decíamos siempre. ¿Está claro eso, no? ¿Está bien? Vamos a escoger entonces la superficie gaussiana. ¿Cómo la escogemos la superficie gaussiana? Otro cilindro. Vamos a empezar con el cálculo del campo en el exterior, a ver. ¿Está bien? Otro cilindro que sea coaxial con ese. O sea, ambos que tengan el mismo eje. ¿Está bien? Vamos a dibujarlo por acá, a ver. Como repito, coaxial, ¿no? El radio del cilindro gaussiano que estamos tomando, ¿sí? El radio, vamos a decir que sea R, y su altura va a ser H minúscula. ¿Sí?
Entonces toda la superficie del cilindro de verde viene siendo la superficie gaussiana. ¿Está claro? Superficie gaussiana. Como el campo se comporta como si fuera de un alambre, ese campo va a salir perpendicular al eje. Entonces trajo aquí una línea perpendicular al eje. Voy a trazar otra línea para dibujar el vector superficie también. Entonces el vector sale de esta forma, el vector I, y aquí está el vector U, a ver, otra vez un vector unitario, está claro, perpendicular a la superficie, en este caso perpendicular a la superficie lateral. Bien, entonces vamos a aplicar el teorema electrostático de Gauss. Vamos a calcular primero el flujo, ¿está bien? Como decíamos antes, el vector intensidad del campo eléctrico, en este caso sale paralelo, está claro, a las bases del cilindro. No intersecta las bases del cilindro, ¿está claro o no? Por eso flujo a través de las bases del cilindro gaussiano va a ser cero. Flujo solamente va a haber a través de la superficie lateral del cilindro. De tal manera que de la ecuación 1, el flujo se convierte en lo siguiente, va a ser igual a la integral por la superficie lateral del cilindro. Y ahora viene el producto punto de estos dos, fíjense. Será la magnitud del primero por la magnitud del segundo y por el coseno del ángulo que forma, ¿no? Estos dos vectores forman un ángulo, 0 coseno 1, ¿está bien? Entonces llegamos a esta expresión. Esto va a ser igual, fíjense, de manera sencilla. Ahora, así escogido, la superficie gaussiana, la magnitud del campo es constante en cada punto de la superficie lateral del cilindro gaussiano. ¿Está claro lo que hablábamos antes? En cualquier dirección y sentido que tomemos, perpendicular al eje, ¿está claro? El campo varía de la misma forma. ¿Está claro? Entonces, el campo, la magnitud del campo en cada punto de la superficie lateral del cilindro gaussiano es constante. Entonces sale fuera de la integral. Y todo eso que multiplica a la integral por diferencial de la superficie lateral del cilindro. Esto va a ser igual a la superficie lateral del cilindro, el integral, ¿no? La superficie lateral del cilindro, en este caso va a ser igual 2πr por h minúscula. ¿Está bien? 2πr por h minúscula. Vamos a llamar a esta ecuación número 2. ¿Sí? Ecuación número 2. Bien, ahora calculamos la sumatoria de cargas que hay dentro del cilindro gaussiano, en la parte de la derecha de la ecuación. Sumatoria de cargas, ¿no? ¿Está bien? Sumatoria de cargas. Bien, ¿cuánto valdrá la carga que hay dentro del cilindro de verde? Jóvenes, la carga que hay dentro del cilindro de verde será aquella porción del cilindro cargado que es intersectado por el cilindro gaussiano. ¿Está claro o no? Y como en todo conductor la carga está por superficie, va a tener que ser igual a la densidad superficial de carga por la superficie lateral del cilindro cargado, que es intersectado por el cilindro gaussiano. ¿Está claro eso, no? Entonces será sigma que multiplica a 2pi por r y por h minúscula. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Todos entendieron? Ecuación que vamos a llamar número 3. Y ahora sí reemplazamos, a ver, las ecuaciones 2 y 3, lo reemplazamos en la ecuación 1. ¿Está claro? Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el flujo por un lado, que es E por 2pi por R por H, va a ser igual a sigma entre epsilon sub 0 por 2pi por R mayúscula por H. Entonces, 2pi H se simplifica, y la magnitud del campo entonces va a ser igual, tendríamos a sigma por R, ¿está claro? Entre epsilon sub 0 por R minúscula. ¿Está claro? La magnitud del campo. Si queremos escribir el vector E, va a ser igual a sigma por R entre epsilon sub 0 por R al cuadrado, y todo eso por el vector R. ¿Está claro? No se olviden de que en este caso R es mayor o igual que R, pero menor que el infinito. ¿Está bien o no? El infinito.
Ese es el campo entonces en el exterior del cilindro. Vamos a calcular el campo ahora en el interior del cilindro conductor, ¿sí? En el interior del cilindro conductor. Bien, ¿qué hacemos? Este es el campo en el exterior. Ahora calculemos el campo en el interior del cilindro. Bien, dice su compañero, propone tomar una superficie gaussiana en el interior en forma cilíndrica también. Otro cilindro coaxial con los anteriores, ¿sí? Vamos a tomarlo. Yo pienso que acá esto es indiferente por la siguiente razón que vamos a indicar ahora. Pero es más cómodo acostumbrarse a razonar de la misma forma. Vamos a tomar una superficie gaussiana en el interior de la misma altura que el cilindro anterior. ¿Está claro? O sea, de H, minúscula. Vamos a llamarlo, a ver, superficie gaussiana S'. A ver, fíjense que como el cilindro es conductor, ¿está claro? Así sea compacto, no interesa, ¿está claro? En el interior de un conductor no hay cargas. Entonces fíjense, si no hay cargas y aplicamos la ley electrostática de Gauss a ese cilindro S' que tenemos en el conductor, vamos a llegar a la siguiente ecuación, fíjense. A ver, en el interior, ¿no? Tendríamos el flujo por la superficie S' del vector, suponiendo que exista E' por ds'. ¿Está claro? Esto va a ser igual a 1 entre epsilon sub 0 por la sumatoria de cargas. Pero como no hay cargas, esto va a ser 0. De tal manera que el flujo del vector de intensidad del campo eléctrico, el flujo del vector de intensidad del campo eléctrico a través de la superficie, ¿no?, gaussiana ds' va a ser igual a 0. ¿Sí? Va a ser igual a 0. Otra vez llegamos a un flujo a través de una superficie que es 0. ¿Sí? Bien, ahora analizamos matemáticamente ese integral, ¿no? Ese integral vale 0 solamente en dos casos. El primer caso, cuando el integral se hace 0, es si S' es igual a 0. Pero si S' es igual a 0, ¿está claro? No refleja la realidad. Aquí S' es diferente de 0. Quiere decir que esta condición no cumple y no es solución, ¿está claro?, de las condiciones del problema que tenemos. El siguiente caso, cuando el integral es 0, es cuando la función bajo la integral es 0. O sea, el campo E' en el interior del conductor es 0. ¿Está claro? Este es el caso que da solución, claro, satisface a la ecuación. El segundo caso, pero no hay otro chance, ¿no?, cuando la integral es hacia 0. Pero esa solución nos indica entonces que dentro del cilindro conductor, como dentro de todo conductor, no solamente no hay cargas, sino tampoco hay campo. No hay campo. Joven, ¿está claro eso o no? Vamos a ver cuánto vale el campo. Una de las preguntas, ¿cuánto vale el campo en la misma superficie del conductor? ¿Está claro? En la misma superficie lateral. Entonces hacemos de la ecuación esta que hemos obtenido, fíjense, si hacemos que, o aquí por ejemplo, la magnitud, ¿no? Si R es igual a R, ¿no?, ¿qué magnitud obtenemos para el campo? El campo E va a ser igual a sigma entre, es la magnitud del campo en la misma superficie del conductor. ¿Está claro? Ahora, ese campo, si lo queremos dibujar vectorialmente o representar, disculpen, vectorialmente, tiene que ser así: sigma entre epsilon sub 0, y aquí escribimos esto, ¿no?, por un vector unitario, pero perpendicular a la superficie lateral. ¿Está claro eso o no? Entonces quiere decir que el campo en este cilindro cargado empieza en su superficie lateral, perpendicular a la superficie sale el campo hacia afuera, ya que el cilindro está cargado positivamente. Si estuviera cargado negativamente, los vectores vendrían perpendicularmente y terminarían en la superficie. ¿Está claro? Y nada más. No hay componentes paralelos a la superficie lateral, ¿entienden o no? Las componentes del campo son perpendiculares a la superficie lateral. ¿Qué pregunta tenía el joven?